primera hoja que dice semiología y diagnóstico diferencial de alteraciones del nervio óptico. Ahí te has quedado, se estacionó. Sí, Karina, ¿tú también? Ah, ya. A ver, vamos a cambiar. Ahora, ya. Ahora pueden ver. Sí, sí, Dieguito, sí. Ya. Ya dice anatomía del nervio óptico. Como les había dicho, el nervio óptico está formado por axones de las células ganglionares de la retina. Aproximadamente el nervio óptico tiene 1 millón de axones, ¿ya? Los axones son como cablecitos delgaditos que forma el nervio óptico, ¿no? Y la función del nervio óptico es transportar la sensación visual al sistema nervioso central. Esa es la función del nervio óptico. Ahora, he cambiado. Aquí vemos los segmentos del nervio óptico. El Dieguito, nervio una óptico, pregunta, perdón, disculpa que te interrumpa, pero las diapositivas que tú estás dime. pasando son diferentes a las que tenemos. No, es lo mismo, sino que yo les he enviado ayer y conversaba con Karina sobre si ponemos anatomía en la diapositiva, porque la profesora Kamak, no, el día martes, perdón, que tuvimos clases con ella, ella pidió que incluyéramos anatomía en las diapositivas. Ya, pero eso nos has mandado, ¿no? No, no, ¿Has yo lo voy a mandado? medir, este recién he acabado yo de hacer. Ah, ya, ahora Esa sí te entiendo, diapositiva, ya. ya. Pueden ver arriba quedientos, ¿no? Del nervio óptico. Sí, sí, sí. Ya, entonces, como le decía, hay 4 segmentos del nervio óptico, ¿no? El nervio óptico es grande, es largo, que conecta el ojo con el cerebro, ¿no? Y ese nervio óptico tiene 4 segmentos. El primer segmento, o intraocular, es el que está dentro del globo ocular. eh, y también está dividido en 4 partes, ¿no? La primera parte se llama la papila, se llama disco óptico. El fondo de ojo, como les decía, es lo que observamos, ¿ya? Tiene una forma así redondeada, ovalada, y tiene una excavación en el centro, como pueden ver en la foto de la parte inferior izquierda. Hay una excavación, ¿ya? Eso se llama la papila. La segunda parte es la región prelaminar, la tercera es la lámina cribosa y la cuarta es la región poslaminar. ¿A qué se refiere estas partes? Se refiere, si pueden ver en la imagen, en la parte inferior, eh, ahí pueden ver el nervio óptico, y hay una parte que se llama lámina cribosa. Pueden verlo eh, como unos circulitos blanquitos. ¿Pueden verlo? Sí, sí, sí. Ya. Eso se llama lámina cribosa. La lámina cribosa es la parte de la esclera que está agujerada, o con huecos, o con orificios. Entonces, por esos orificios van a atravesar los axones del nervio óptico, ¿ya? Entonces, lo que está delante de esa lámina se llama región prelaminar, como dice ahí más en letras pequeñas, al costadito dice región prelaminar. La lámina cribosa y la región poslaminar es la que está después de la lámina cribosa, ¿ya? Entonces, esta lámina cribosa sirve como el punto donde los axones cambian de amielínicos a amielínicos. ¿Qué quiere decir amielínicos? Que no tienen mielina. Entonces, la región prelaminar, o sea, antes de llegar a la lámina cribosa, los axones no tienen mielina.
Y cuando cruzan la lámina cribosa, cuando pasan esos agujeros, esos huequitos, esos axones se mielinizan la mielina que envuelve los ya como una envoltura, como un cable que le ponen su cobertura, algo así, ¿no? Entonces, ese es el segmento intraocular. El segundo segmento es el intraorbitario. Como pueden ver en la imagen derecha, el segmento intraorbitario es el segmento del nervio óptico que está dentro de la órbita. Ahí está en inglés, dice intraorbital. Ya ese segmento, que más o menos mide entre 25 a 30 milímetros, se llama el segmento intraorbitario. Luego el tercer segmento es el intracanalicular. Ese segmento es cuando atraviesa el foramen óptico. El foramen óptico es ese huequito que une la órbita con el cráneo, ¿ya? Es como un túnel por donde pasa el nervio óptico, ¿ya? Y se llama intracanalicular. Y el otro segmento es el intracraneal, es cuando ya el nervio óptico entra dentro del cráneo. Entonces, es el segmento intracraneal, ¿no? Está entre el foramen y el quiasma óptico, ¿no? Más o menos mide de 10 a 12 milímetros. ¿Han entendido hasta ahí? Sí, ya. Siguiente diapositiva. Ya. Entonces, cuando hay algún daño en el nervio óptico, ya sea cualquier patología, puede haber todos estos signos clínicos. Puede haber, comenzando con la reducción de la agudeza visual, tanto de lejos como de cerca. Sin embargo, la reducción de la agudeza visual, no en todos los casos, no en todas las patologías del nervio óptico hay reducción de la agudeza visual. Hay patologías del nervio óptico donde la agudeza visual se mantiene en buen estado. Luego está el defecto pupilar aferente relativo, que es una patología, bueno, es un signo en la que tú le alumbras con la linterna al ojito y la pupila no hace miosis, ¿no? Sino hace midriasis, porque hay una alteración en la vía visual aferente. O sea, en esa vía que lleva el estímulo hacia el cerebro, esa vía está afectada, por eso la pupila no hace miosis con la linterna. La discromatopsia también es otro signo en patologías del nervio óptico, ahí verá, en la que hay problemas en la visión de colores, principalmente rojo y verde. También va a haber defectos del campo visual, es decir, el paciente puede ver manchas en su campo visual, manchas negras o manchas oscuras. A eso se le llama escotomas, puede ser escotomas centrales, eh, puede ser escotomas, puede perder el campo visual central o periférico. Y el otro signo es la disminución de la sensibilidad al contraste, ¿no? Y por último, hay una menor sensibilidad a la intensidad luminosa. O sea que el paciente le pones la luz y no siente, o sea, no siente sensibilidad a la luz. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Sí, sí, Dieguito. ¿Cómo? Allá. El efecto pupilar aferente relativo es un signo de las patologías del nervio óptico. Esto se da por una alteración en la vía visual aferente. La vía visual aferente es la vía que va desde la retina hasta, hasta el cerebro, ¿no? Entonces, hay un problema en esa vía.
¿ya? Es por eso que el estímulo no llega al cerebro y no se produce la miosis. O sea, normalmente cuando tú alumbras con la luz al ojito de un paciente, lo normal es que ese ojito haga miosis, ¿verdad? O sea, que la pupila se haga más pequeña, pero con el defecto pupilar aferente, tú la alumbras con la linterna al ojito del paciente y la pupila no hace miosis, sino que se mantiene en midriasis, porque no llega la información a la corteza. Ya. Bueno, empezamos con la primera patología, que es atrofia óptica. Como dice ahí, eh, es un aspecto pálido de la cabeza del nervio óptico. Ahora, cuando dicen cabeza del nervio óptico, se refieren a la papila, ¿ya? A cuando tú haces fondo de ojo y ves esta imagen, esto es la papila, o también es la cabeza del nervio óptico porque es donde comienza el nervio óptico. El nervio óptico comienza aquí y termina en el cerebro, ¿no? Entonces, esa cabeza tiene un aspecto pálido en la atrofia óptica. ¿Y por qué es eso? Porque hay una pérdida de esas fibras nerviosas, de esos axones. Como les había dicho al principio, el nervio óptico es como un cable de luz que tiene formado por bastantes cables más pequeños. Esos cables más pequeños se llaman axones y aproximadamente el nervio óptico tiene 1 millón de axones. Entonces, cuando hay atrofia óptica, esos axones se van muriendo y como resultado hay una reducción en el número de axones. Entonces, por eso la papila, la cabeza del nervio óptico se ve pálido. Ya, como pueden ver aquí en la imagen de la derecha, pueden ver en el nervio óptico, abajito dice nervio óptico sano. Ahí las neuronas del nervio óptico están completas, pero cuando hay una atrofia, esas axones se van muriendo. Entonces por eso ven ahí solamente una neurona porque ya se están muriendo los axones. Y también la copa óptica, la copa óptica o papila, copa óptica, que es lo mismo, se ve más amplia también. ¿Por qué? Por lo mismo que hay pérdida de estas células nerviosas o de estos axones. ¿Hasta ahí entienden? Ya. Ahora, ¿cuáles son las causas de la atrofia óptica? Tiene varias causas, pero la más importante es la insuficiencia del flujo sanguíneo, o más conocido como neuropatía óptica isquémica. Esta es una patología que también lo vamos a ver más adelante. Ya mayormente la atrofia óptica da a adultos mayores. Otra causa de la atrofia puede ser por shock, por toxinas, por radiación o por algún traumatismo, algún golpe. Y también la glaucoma, ¿no? El glaucoma también, como ya sabemos, puede ocasionar también atrofia óptica también. Hay otras enfermedades cerebrales del sistema nervioso central, como tumores, arteritis a los gigantes, esclerosis múltiple, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y el cuadro clínico es, pues, la disminución del hueso visual, disminución en la visión periférica lateral, es decir, que el campo visual lateral lo va a perder, alteraciones en la visión del color. Y este es un signo también que lo diferencia bastante, la palidez del disco óptico, que es más pálido el disco óptico. ¿Ya? Y también va a haber una disminución del número pequeños de vasos sobre la superficie papilar. Ya ahorita lo van a ver más adelante. Y otro cuadro clínico es la desmielinización del nervio, ¿no? Como les había dicho, el nervio óptico tiene mielina, ¿no? Está mielinizado. Quiere decir que está cubierto por una cobertura
que se llama mielina, pero en la atrofia óptica el nervio óptico va a perder esta protección, esa mielina va a perder. Ya, bueno, la atrofia óptica se puede clasificar de varias maneras. Se puede clasificar de acuerdo a la causa eh, y también se puede clasificar de acuerdo al aspecto oftalmoscópico. O sea, eh, de acuerdo a cómo tú lo ves con el oftalmoscopio, ¿no? Se puede clasificar en atrofia óptica primaria, secundaria, consecutiva y glaucomatosa. Entonces, empezamos con la atrofia óptica primaria. Eh, La atrofia óptica primaria tiene lugar sin el antecedente de un edema de la cabeza del nervio óptico. O sea, en la atrofia óptica primaria, como pueden ver, los bordes de la papila están bien definidos, no están borrosos, como lo van a ver en la atrofia óptica secundaria, en la que sí se van a ver borrosos los bordes, porque va a haber un edema, o sea, un hinchazón. En cambio, en este caso no hay un edema. Luego dice, puede deberse a lesiones que afecten a las vías visuales en cualquier punto, desde la porción postlaminar del nervio óptico hasta el ganglio geniculado lateral. ¿Ya? Eh, Luego, las lesiones por delante del quiasma producen atrofia óptica unilateral, mientras que aquellas que afecten al quiasma y la cintilla óptica causarán cambios bilaterales. ¿Ya? Luego, como le dije, los signos característicos de la atrofia óptica primaria es que la papila, ¿qué es esto? Va a estar blanca y aplanada con sus bordes definidos, ¿ve? Sus bordes van a estar definidos. Ya, va a haber una disminución del número de vasos sanguíneos pequeños en la superficie papilar. Ya, entonces, en una papila normal, cuando tú haces un oftalmoscopio, tú puedes ver la vena central de retina y la arteria central de retina, que son estos vasos más grandes, pero también puedes ver vasos más pequeños, que son capilares más chiquitos. En cambio, en la atrofia óptica primaria, esos vasos pequeños desaparecen, no se ven, y solamente se ven los vasos más grandes, que son la arteria central y la vena central de la retina. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Ya. Luego, la atrofia óptica secundaria. Como les había dicho, en la atrofia óptica secundaria, los bordes de la papila se ven difusos, mira, no está bien definido como en la primaria. Aquí no están borrosos los bordes porque hay un edema, ¿ya? Por eso dice, la atrofia óptica secundaria va precedida de una tumefacción de la cabeza del nervio óptico. Tumefacción significa hinchazón, que la cabeza del nervio óptico va a estar hinchado, va a estar inflamado. La papila también va a estar blanca o grisácea leve, con bordes mal definidos, ¿eh? Ocultamiento de la lámina cribosa, disminución del número de vasos sanguíneos pequeños. Aquí en la secundaria también los vasos más pequeños no se van a notar, también van a desaparecer. Y por último está la famosa línea de Patton. Si pueden ver la papila óptica alrededor, hay como un anillo, ¿no? Si lo pueden ver, alrededor de la papila. Hay un anillo que se llama línea de Patton, que son pliegues retinocoroideos en forma circular alrededor de la papila. Ya ese es un signo también de la atrofia óptica secundaria. Y por último, bueno, la atrofia óptica consecutiva. Esta patología, más que nada se da por enfermedades de la retina interna o su vascularización, ¿no? Y las causas más comunes de esto es la fotocoagulación panretiniana extensa, la retinosis pigmentaria u oclusión previa de la arteria central de la retina.
¿ya? Ya. Luego tenemos otra patología que también es bastante conocida, que es la neuritis óptica. La neuritis óptica, como dice acá, es, es el compromiso del nervio óptico como resultado de una inflamación, una infección o desmielinización, caracterizada por una disminución progresiva de la visión, dolor orbitario que aumenta con los movimientos oculares, también va a haber defecto pupilar aferente, defectos del campo visual y alteraciones en test neurofisiológicos. Eh, Aquí he puesto sus causas. Esta neuritis óptica da a gente joven, de 20 a 50 años. Eh, Esto lo diferencia de otras patologías, como vamos a ver más adelante, la neuropatía óptica isquémica, que da mayormente a adultos mayores. La neuritis óptica mayormente da jóvenes y mayormente da mujeres también. Su causa principal es la esclerosis múltiple, ¿ya? El 85% de personas que tienen esclerosis múltiple tienen también neuritis óptica. Otra causa son las infecciones virales en niños, como la sarampión, la papera, los herpes zóster, y infecciones como la sífilis, la sarcoidosis y la TBC. Ahora, estos son los síntomas de la neuritis óptica. La agudeza visual va a estar disminuida, ¿ya? No, perdón. La agudeza visual puede estar normal o reducida, ¿ya? Eh, y la agudeza visual, pues, cuando se reduce en horas a días, ¿ya? Porque hay otras patologías del nervio óptico que son más súbitas, porque tú estás durmiendo y en la mañana apareces con la patología, ¿no? En cambio, la neuritis óptica, demora en aparecer, en disminuirse la agudeza visual, ¿no? Suele ser monocular, ¿ya? O sea, solamente afecta un ojo, generalmente. Afecta la visión de colores. El ojo duele cuando mueves los ojos, hay dolor ocular. También hay un defecto pupilar aferente, ¿ya? O sea que cuando le alumbras la linternita, ese ojito no hace miosis, sino se mantiene así dilatado. Y en la campimetría se encuentra un escotoma central. Como pueden ver en la imagen superior, hay una mancha en el centro, ¿no? Entonces eso se llama escotoma central. Y ya un escotoma es, es una pérdida del campo visual, pero por sectores, o sea, no es, porque hay, por ejemplo, también hemianopsias y cuadrantopsias. Hemianopsias es cuando la persona pierde el campo visual, o sea, la mitad de su campo visual. Ya, o sea, imagínate tú estás mirando al frente y lo partes en dos tu campo visual. Entonces, hemianopsia es cuando pierdes la mitad de tu campo visual. Luego también hay cuadrantopsias, que imagínate tú estás mirando al frente y divides tu campo visual en cuatro. Entonces, la cuarta parte de tu campo visual lo pierdes. Eso es cuadrantopsia. Y un escotoma es cuando pierdes un campo visual, pero solamente un sector pequeño, ¿ya? O una mancha, ves como una mancha. Entonces el paciente vería más o menos algo así, mira. Entonces un paciente con escotoma central vería algo así, como una mancha en el centro.
Sí, hay varios tipos de escotomas. Como puedes ver, mira, acá hay varios tipos de escotomas que afectan al campo visual, pero ciertas partes, ¿no? Son como manchitas. Y eso es lo que te decía, las semianopsias es cuando hay una pérdida de la mitad del campo visual. También hay cuadrantopsias, cuando pierde la cuarta parte de su campo visual. ¿Ya? El escotoma se produce por justamente la muerte de los axones, ¿ya? Justamente por el daño en el nervio óptico, pues. O sea, como se daña el nervio óptico, mira, ¿qué función tiene el nervio óptico? El nervio óptico tiene la función de llevar toda la información que nosotros vemos al cerebro, ¿verdad? O sea, todo lo que tú ves, todo lo que tú percibes, el nervio óptico lo lleva al cerebro. Entonces, si hay un daño en el nervio óptico, hay un daño también en lo que ves, en tu campo visual. Entonces, por eso, al afectarse el nervio óptico, entonces se altera también esa información que lleva a tu cerebro. Ya. Ahora, la neuritis óptica se puede clasificar según el aspecto oftalmológico y según la etiología o la causa. Si hablamos según el aspecto oftalmológico, podemos dividirlo en neuritis retrovulvar, en papilitis o neuroretinitis. Y si hablamos según la causa o la etiología, podemos hablar de desmielinizante, parainfecciosa, infecciosa o no infecciosa. ¿Ya? Entonces, aquí he hecho como un cuadro diferencial de la clasificación según el aspecto oftalmológico, si es una neuritis retrovulvar, si es una papilitis o una neuroretinitis. Entonces, en la neuritis retrovulvar, la papila, recuerden que esto se llama papila, la papila parece normal, o sea, mira, los bordes están bien definidos, ¿ya? Pero al principio nada más, ¿no? Y es más frecuente en adultos y se asocia al escleritis múltiple. En cambio, en la papilitis, como pueden ver, la papila se ve totalmente hinchada, se ve con edema, ¿ves? No se ve definido los bordes, ¿ya? Y la papilitis es más común en niños, ¿ya ven? Y la neuroretinitis, este, se caracteriza por papilitis asociada a inflamación de la capa fibrosa capa fibrosa de la retina, ¿ya? Y una imagen de estrella macular. O sea, en la mácula va a haber como un tipo de estrella. Eso lo voy a mostrar más adelante. Ya. Y según su etiología, o sea, según la causa, la neuritis óptica se puede dividir en neuritis óptica desmielinizante, neuritis óptica parainfecciosa, no infecciosa o neuritis óptica infecciosa. Entonces, la neuritis óptica desmielinizante se debe a una desmielinización del nervio óptico, ¿no? Y está asociada a esclerosis múltiple. La neuritis óptica parainfecciosa se debe se puede asociarse a infecciones como la sarampión, víricas, parotiditis, varicela, rubiola, la tosferina, ¿no? Y los niños son más afectados.
aquí. En la neuritis óptica no infecciosa, se pueden deber a dos patologías, que es la sarcoidosis y la autoinmunitaria, ¿ya? O sea, aquí no se debe a una infección. En cambio, en la neuritis óptica infecciosa sí se puede deberse a infecciones como la sinusitis, la enfermedad por arañazo de gato, la sífilis, la enfermedad de Lyme, meningitis criptocócica y el virus de la varicela zoster, ¿ya? Ya. Y este es como un diagnóstico diferencial, ¿no? Entre la papilitis y la neuritis retrovulvar, ¿ya? Estos son dos tipos de neuritis. Los dos son neuritis ópticas, pero el primero es una neuritis óptica anterior, o papilitis, y el segundo es una neuritis óptica posterior, o también llamado neuritis retrovulvar. Entonces pueden ver aquí un diagnóstico diferencial. Mira, uno es más frecuente en niños y el otro es más frecuente en adultos. En uno hay un edema de papila y en el otro el fondo de ojo es normal. Ya, o sea, la papila se ve normal, con los bordes definidos. En cambio, en el otro se ve un edema y los bordes se ven borrosos. Entonces, en uno las causas mayormente son infecciosas, inflamatorias o isquémicas, y en el otro la causa es mayormente